presentar. Ahí estamos. Bien, en esta sección trataremos con las relaciones entre los parámetros que se obtienen en forma analítica, es decir, realizando operaciones matemáticas, a partir del vector posición que se ha obtenido, en este caso para el movimiento que corresponde a un objeto lanzado cerca de la superficie terrestre formando un cierto ángulo con el horizonte, el cual conocemos más como tiro parabólico, así como con los parámetros que se obtienen utilizando el programa Lawyer Pro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y bueno, para ello hay una actividad que le llamamos la actividad que trata sobre el movimiento de proyectiles. Bueno, en esta actividad viene al principio solicitado o instrucciones para que insertemos nosotros el video de el movimiento parabólico y que lo obtengamos los datos de dicho movimiento utilizando el programa Lawyer Pro, lo cual pues ya fue descrito en un video anterior. Como resultado de esta actividad podemos nosotros al analizar las gráficas, por ejemplo, la gráfica de posición o de las componentes de la posición del objeto en función del tiempo, esta gráfica que ya habíamos visto obtenido previamente, que el movimiento en X puede ser, o a lo largo del eje X, el movimiento del proyectil sabemos que es un movimiento compuesto, pero su movimiento en X puede ser descrito mediante una recta, o su posición en X mediante una recta, lo cual sabemos que corresponde a un movimiento uniforme, en tanto que el movimiento a lo largo del eje Y, es decir, el movimiento mediante el cual el objeto asciende y desciende, puede ser descrito mediante una curva y específicamente mediante una parábola, la cual tenemos aquí, y por lo tanto corresponde a un movimiento uniformemente acelerado, de modo tal que esta pregunta pues tiene precisamente esa respuesta. En la siguiente inciso nos pide ajustar las gráficas de las componentes de posición de acuerdo con este modelo precisamente y escribir la ecuación de ese vector, y posteriormente en base a ese vector nos pide encontrar la velocidad, la rapidez, la distancia recorrida, la cantidad de movimiento, la fuerza que actúa sobre el objeto, su energía potencial, energía cinética, así como la energía mecánica total. Considerando en estos últimos casos que la masa del objeto o la masa del proyectil, en este caso una canica, es de 20 gramos. Y nos pide redondear a 2 decimales. Bien, para contestarlo primero, la ecuación de posición, disponemos de las gráficas de posición, las cuales han sido aproximadas o ajustadas precisamente a una recta para el movimiento en X y a una parábola para el movimiento en Y. De modo tal que, analizando estas gráficas, podemos ver que la posición viene dada por su componente en X, la cual se obtiene de aquí, precisamente, dándonos 0 metros más 1.52 metros sobre segundo por t. De aquí lo obtenemos y lo escribimos aquí. Todo eso a lo largo del vector unitario y más 0 metros más 2.81 metros sobre segundos por t menos 4.95 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada. Aquí las unidades para los términos se obtienen a partir de que, bueno, las unidades para la posición son metros, entonces cada término debe tener unidades de metros. Y este término, por ejemplo, pues tiene unidades de metros sobre segundo para que multiplicadas por las unidades de tiempo que son segundos nos queden metros, en tanto que este otro término
debe tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado para que multiplicado por segundos al cuadrado, que son las unidades que corresponden al tiempo al cuadrado, nos quede metros. Muy bien, entonces ya tenemos el vector posición. Este vector posición sabemos de los modelos que se desarrollan en el curso de mecánica, en teoría, puede ser utilizado para, mediante operaciones matemáticas, encontrar otros dos parámetros cinemáticos y, otros 4 parámetros cinemáticos, y también se puede relacionar el movimiento con la fuerza, de acuerdo con el modelo newtoniano. Y bueno, aquí viene tratado precisamente eso, primero en detalle y posteriormente ya con menos detalles. Entonces la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí en este paso sustituimos entonces el vector recién encontrado, ya un poquito simplificado, y vamos a derivarlo con respecto al tiempo. En este siguiente paso observamos que el operador derivar con respecto al tiempo es distribuido en cada término, ya que tenemos una suma de ellos, y pues aplicando las reglas de derivación sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de la derivada de cada término. Entonces aquí distribuimos el operador precisamente en cada término y posteriormente lo aplicamos. Y así tenemos que la derivada de este término, nada más que aquí nos faltó t, es 1.52. Es la derivada de esto, pero aquí no lo puse. Bueno, aquí hay un error, déjenlo, corregimos. Ahí está. Y su derivada entonces vale 1.52 metros sobre segundo en i más 2.81, que es la derivada de este término que está multiplicado por t, más la derivada de este otro, que sería la constante esta por 2t, y aplicando multiplicando el 2 por este término, nos queda menos 9.90 metros sobre segundo al cuadrado por t. Entonces, esta sería la velocidad del objeto. Observemos que la velocidad es variable porque depende de t. La aceleración, a su vez, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. También aplicamos el operador al valor recién encontrado para la velocidad, distribuimos el operador en cada término y lo aplicamos. Esto es una constante, esto también, y por lo tanto sus derivadas son 0, quedándonos únicamente la derivada de este término, que es menos 9.90 metros sobre segundo al cuadrado por t, dándonos únicamente la constante. Por lo tanto, tenemos que la aceleración tiene una constante a lo largo del eje x igual a 0 y a lo largo del eje y de menos 9.90 metros sobre segundo al cuadrado. Para encontrar la rapidez, esta es la magnitud de la velocidad. Entonces calculamos la magnitud de la velocidad recién encontrada, acá arriba. Ese valor lo ponemos aquí y vamos a calcular su magnitud. Vemos que sabemos que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces aquí escribimos componentes, lo elevamos al cuadrado y vamos a obtener su raíz cuadrada. En realidad esta es una operación bastante difícil, entonces simplemente lo dejamos indicado ahí. Ya si quiere hacerlo alguien en particular, pues puede intentarlo. La distancia, a su vez, es la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces lo indicamos aquí, es la integral de la rapidez, valor recién obtenido, con respecto al tiempo. También este término pues es difícil obtenerse en términos de términos algebraicos más sencillos, entonces simplemente lo dejamos indicado. La energía cinética, por su parte, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Observen que es rapidez, no es velocidad. Aquí muchos alumnos confunden este término, que es rapidez con velocidad. El término velocidad al cuadrado en realidad no existe, o sea, no está definido
una operación de elevar al cuadrado un vector. Se puede expresar en términos de un producto punto, eso sí, pero bueno, si no lo han tratado, pues simplemente diremos que es masa por el cuadrado de la rapidez entre 2. Como la rapidez ya la encontramos aquí, simplemente la sustituimos, quedándonos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Ahora, este término del cuadrado y la raíz pues se cancelan y entonces quedándonos m entre 2 por la rapidez al cuadrado. Aquí únicamente lo indicamos, no sustituimos el valor, pero igual si se quiere obtener una ecuación, pues simplemente se sustituye. A su vez, la energía potencial para un objeto que se eleva sobre la superficie terrestre o se levanta sobre la superficie terrestre es mg por y. Nosotros decimos simplemente que es mg por h, por lo que se incrementa su altura. En este caso la altura viene dada por la coordenada y, entonces simplemente nos queda que es la masa por, aquí es importante, esta g es el campo gravitatorio terrestre. Entonces este campo no es aceleración, es el campo gravitatorio. Entonces m por g pues nos da el peso del objeto, es el peso por la altura. En este caso y es variable y por lo tanto la energía potencial pues nos va a quedar como una función que depende del tiempo. Entonces esta y la sustituimos de el vector posición, es simplemente la coordenada y. La energía mecánica total por su parte es la energía cinética más la energía potencial, o se define como esta suma de energías. Y al ser sustituido nos queda m entre 2 por la energía cinética más la energía potencial. Y bueno, aquí vienen una serie de pasos algebraicos que pueden ser seguidos y al final nos queda que la energía total es igual a 0.102 joules menos 0.005 joules sobre segundo por t más 0.005 joules sobre segundo al cuadrado por t cuadrada. Para este movimiento, el tiempo, si nos fijamos en una gráfica, abarca o va únicamente entre 0 y 0.6 segundos, de modo tal que incluso para el tiempo mayor o para el valor mayor del tiempo, que es 0.6, si nosotros multiplicamos este término 5 por 0.005 por 0.6, nos quedaría un término que sería como 0.3 aquí. Y acá pues mucho menor, porque el 0.6 lo tendríamos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, aquí redondeando a 2 decimales, como lo hemos estado haciendo, nos queda que estos términos, su contribución a la segunda decimal es 0. Y por lo tanto, nos queda que la energía total es aproximadamente igual a 0.10 joules, o si lo ponemos a 3 decimales, 0.102 joules. Eso a lo que nos lleva es a que la energía total es aproximadamente constante. Es decir, las energías cinética y potencial, en un caso vamos a tener, por ejemplo, para la energía potencial, cuando la evaluamos en 0, aquí se encuentra, la energía total cuando la evaluamos al tiempo 0, nos queda que es 0, es decir, la energía potencial inicial es 0. En tanto que la energía cinética, esta no es 0. Si sustituimos aquí t igual a 0, pues este término se nos anula, pero este término no. De modo tal que tendremos un valor de energía cinética dado por el cuadrado de este término más el cuadrado de este otro por la masa entre 2. Entonces este valor de energía cinética al inicio es máximo, ya que no contribuye el término que está restando precisamente valor a la energía cinética. Y entonces
Cuando observamos esto nosotros en una gráfica, acá al final nos piden un ejercicio en el cual nos piden graficar la energía cinética y la energía potencial, nos quedan las gráficas así. La energía cinética comienza en cero, comienza a aumentar, llega a un máximo y luego disminuye. Perdón, la energía potencial. En tanto que la energía cinética comienza en un valor alto, luego comienza a disminuir, llega a un valor mínimo y posteriormente cuando el objeto desciende nuevamente su energía cinética comienza a aumentar otra vez. Y aquí tenemos la energía total. Observamos que la energía total aquí en la parte central y principal nos queda aproximada de manera también aproximada mediante una recta. Entonces esta recta podemos ver ahí que tiene la ecuación, ahí sin considerar la pendiente, tiene la ecuación ET igual a 0.10 joules. Aquí está aproximada únicamente a dos decimales y pues podemos ver que coincide precisamente con el valor que recién hemos obtenido aquí en las ecuaciones. Bien, el término cantidad de movimiento pues Newton lo toma ya de definiciones anteriores que había como la masa por la velocidad. Entonces la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Como la velocidad es un vector, entonces la cantidad de movimiento también lo será, teniendo componentes px igual a m por bx y py igual a m por by. Aquí simplemente sustituimos la masa y las componentes de la velocidad dados por el vector que ya conocemos y así podemos obtener p. Por otro lado, la segunda ley de Newton la enuncia como que la acción de una fuerza, y por acción de una fuerza él interpreta la fuerza actuando sobre el objeto durante una cierta cantidad de tiempo, de modo tal que sería el producto fuerza por delta t, o en el límite cuando delta t tiende a cero, f de t, y eso nos dice que va a contribuir a la variación de la cantidad de movimiento del objeto, de modo tal que dp entonces nos queda que es igual a f de t. Esa es entonces la segunda ley de Newton tal como él la enuncia. Cuando nosotros escribimos esto o despejamos, obtenemos que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto a t, es decir, la derivada de mv con respecto a t. Cuando la masa también es una variable, o sea, cuando cambia la masa del objeto durante su movimiento, el caso en el que nosotros observamos esto, pues es en el movimiento de cohetes, ya sea de cohetes que son utilizados para lanzar objetos al espacio, o también los cohetes de feria, en los que utilizamos en las ferias. También en ellos cambia la masa, entonces si queremos aplicar la segunda ley de Newton a esos sistemas, debemos tratar la masa como variable. Al hacerlo, pues tenemos aquí la derivada de un producto de dos funciones, quedándonos que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera con respecto al tiempo. Y únicamente en el caso en el cual la masa del objeto no cambia, tenemos que su derivada es cero, quedándonos entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y este término no contribuye. Para los casos que nosotros vamos a analizar, no va a cambiar la masa, es decir, no vamos a estudiar el movimiento de sistemas que varían, aunque podemos hacerlo también. Bien, entonces nos quedaría que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y aquí tenemos la masa y aquí tenemos la aceleración que hemos obtenido para el balín, quedándonos simplemente que la fuerza que actúa sobre el balín es constante y es igual a menos 0.2 newtons, indicando pues que va en sentido contrario al que le hemos asignado al eje Y, que era hacia arriba. Bien, bueno, algo importante
cuando se realiza una práctica es ver qué valor se obtiene para algunos parámetros. En el caso de la caída libre y del movimiento parabólico, bueno, uno de esos parámetros es cuánto vale la aceleración del objeto. Y en este caso nos piden comparar su aceleración en y o en la dirección y con respecto al valor que nosotros comúnmente conocemos o que comúnmente nos dan. En realidad la comparación no es tan simple, ya que lo que nosotros hemos obtenido es la aceleración del objeto. Y el valor con el que lo comparamos generalmente es con el valor de G, que es el campo gravitatorio. Entonces, cuando se analiza analíticamente el movimiento de un objeto en caída libre, nosotros suponemos que el valor de G es 9.81 o nos dicen que ese es su valor. Sin embargo, bueno, eh, en, en textos donde se explica eso en forma más detallada, nos dicen que ese es el valor promedio de el campo gravitatorio en Estados Unidos. Y bueno, cuando se sustituye en las ecuaciones de un movimiento parabólico, vamos a obtener que según eso no según eso, obtenemos que la aceleración, considerando únicamente esa fuerza, el peso del objeto, o sea, si no se considera ni la fricción ni ningún otro efecto, nos queda que es 9.81. Entonces, bueno, nosotros estamos calculando un valor obtenido experimentalmente con ese valor. Y para hacerlo utilizamos esta ecuación que se utiliza en física, en los cursos introductorios de física, para calcular valores experimentales con valores que nos dan a nosotros. Y al sustituir el valor encontrado, que es de 9.9, con ese valor que consideramos en los problemas, que es de 9.81, obtenemos que la diferencia porcentual entre el valor que hemos obtenido y ese otro no llega siquiera al 1%. Entonces, bueno, eso nos da a nosotros una idea o tenemos un resultado bastante aceptable para el análisis del movimiento utilizando este programa Lawyer Pro. Bien, a continuación vienen otra serie de ejercicios que podemos nosotros encontrar comparando las gráficas obtenidas con los valores que se obtienen a partir de las ecuaciones que hemos desarrollado. Bien, aquí inicialmente, bueno, nos piden la aceleración del objeto, ya la hemos encontrado, su velocidad inicial. La velocidad inicial es la velocidad al tiempo t igual a 0. Entonces sustituimos el valor obtenido acá anteriormente al derivar la posición, que es la velocidad al tiempo t igual a 0, lo evaluamos y pues simplemente nos queda que la velocidad inicial es 1.52 metros sobre segundo en I más 2.81 metros sobre segundo en J. La posición inicial también es la posición al tiempo t igual a 0. Entonces, evaluamos el vector obtenido para la posición anteriormente en t igual a 0, quedándonos el resultado 0 en I más 0 en J, es decir, la posición y la velocidad obtenidas aquí en forma analítica, utilizando, claro, el valor obtenido en forma experimental. Nos dan estos valores que los podemos comparar con los que obtenemos en las gráficas. Entonces, en la gráfica la posición inicial, la posición al tiempo igual a 0, ahí vemos que es aproximadamente 0, que sería esta x evaluada en 0, que nos da 0, y esta y evaluada cuando t vale 0, que también nos da 0. Entonces eso corresponde a este valor tanto para x como para y. Para la velocidad, bueno, cuando graficamos la gráfica de velocidad que incluimos aquí, tendríamos que la velocidad inicial es este valor que está aquí, el cual es aproximadamente
bueno, aquí lo podemos obtener de la ecuación, es aproximadamente menos 1.47 metros sobre segundo, y el valor para y obtenido de esta ecuación es aproximadamente 2.81. Entonces, bueno, recordemos que son es 1.47 y 2.81. Entonces esos deben ser aproximadamente los valores que nosotros hemos obtenido aquí. Bien, después vienen otra serie de preguntas que también podemos nosotros contestar. Por ejemplo, dice que usando la gráfica encontremos la posición cuando el tiempo es igual a 0.4 segundos. Entonces ahí utilizamos esta misma gráfica, o esta gráfica que hemos obtenido para la posición. Cuando t vale 0.4, vemos que x vale aproximadamente, bueno, ahí no, pero es cerca de 0.6 o un poquito más. Y para y es aproximadamente 0.1, no, a ver aquí cuánto es. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, vale 0.1 cada uno. Bueno, 0.1, 0.2, 0.3 como 0.33. Y esos entonces son los valores que se obtienen ahí simplemente viendo la gráfica. Cuando usamos el programa Lawyer Pro, bueno, esto se simplifica, ya que si vamos a el punto en el cual esta recta intersecta a esta que representa t igual a 0.4, ahí abajo a la izquierda podemos observar el valor en el cual nos dice que t vale 0.398, es decir, muy aproximadamente 0.4, y el valor de y, que en este caso, el valor de la coordenada y, que en este caso corresponde a la posición en x, es aproximadamente 0.61, y el valor para y, para la coordenada y o para la posición en y, lo obtenemos al colocar nuestro indicador de mouse en la intersección de el eje en el cual t vale 0.4 y la gráfica que me representa la posición en y para ese valor podemos ver que y vale aproximadamente 0.337 o 0.34. Bueno, entonces esto facilita el que encontremos y podamos comparar valores que se obtienen en forma analítica con valores que nosotros podemos observar en las gráficas que fueron obtenidas utilizando el programa Lawyer Pro. Bien, entonces aquí simplemente podemos ver las comparaciones. Para r igual a 0.4, observando la gráfica obtenemos este valor. Realizando la operación, al sustituir en la expresión para la posición el valor t igual a 0.4, obtenemos en este caso el mismo valor redondeado a 2 decimales. Luego nos preguntan cuánto vale la posición cuando el objeto alcanza la altura máxima. Entonces recuerden que la altura viene dada por la gráfica esta que nos muestra la posición en y pues ahí también podemos obtener que el valor aproximado corresponde a este, es decir, aproximadamente igual a 0.28 segundos. Ahí también utilizando la ecuación mostrada y la gráfica en Lawyer Pro podemos obtener ese valor con mayor precisión. Y entonces obtenemos que gráficamente el tiempo que obtenemos es 0.28 segundos y usando la ecuación, es decir, en la altura máxima sabemos que la velocidad en y es igual a 0. Entonces igualamos esa velocidad en y con la ecuación que nos da la velocidad en y despejamos dándonos que t es igual a 0.284 segundos. Aquí coincide ese valor a 2 decimales con el que vimos en la gráfica. Aquí lo ponemos en 3 para utilizarlo en cálculos posteriores con mayor precisión, aunque de todas formas el redondeo lo hagamos a 2 decimales. Bien, gráficamente, ¿cuánto vale la posición en la altura máxima?
Aquí la tenemos, también se obtiene viéndola en la gráfica y realizando la operación para obtener R en altura máxima, pues es obtener cuánto vale R cuando te vale 0.284 segundos. Y vemos que el resultado que obtenemos coincide con el valor observado en la gráfica y posteriormente nos piden encontrar cuánto se desplaza el objeto entre t igual a 0.1 segundos y t igual a 0.4 segundos. Bien, en este caso recurrimos a lo que son las relaciones entre esos parámetros que hemos definido y sus relaciones inversas. Bien, aquí creo que no lo obtuve, pero dejen ver si lo tenemos aquí. Dice actividad 5, según yo aquí está. Entonces está aquí después de este resumen y podemos ver que las relaciones inversas se obtienen al considerar las definiciones de que la velocidad es la derivada de r con respecto a t. Obtenemos que el diferencial de posición es la velocidad por dt. Al integrar en ambos lados, en este lado vamos a integrar con respecto a r y del otro lado vamos a integrar con respecto a t. Entonces al hacerlo nos queda que el desplazamiento entre RI y RF, o lo que es lo mismo, entre TI y TF, es igual a la integral de la componente de velocidad en X con respecto a T, y bueno, en este caso es entre T y TF, más la integral de la velocidad en Y con respecto a T, también entre T y TF. Y por otro lado, habíamos visto que la rapidez era la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Aquí ya habíamos obtenido esta relación para obtener la distancia recorrida, pero aquí escrita en forma de diferencial nos permite obtener que la distancia recorrida entre dos valores de t, entre t y tf, no es otra cosa más de que la integral de la rapidez con respecto al tiempo entre ti y tf. Y por otro lado, la aceleración habíamos visto que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y se puede obtener que el cambio de velocidad entre dos valores de tiempo es la integral de las componentes de la aceleración con respecto al tiempo entre esos valores. Entonces recordemos que lo que estamos obteniendo, bueno, son aceleración, velocidad y cambio de posición, o más bien cambio de posición, cambio de velocidad, y que estos valores son o corresponden a parámetros vectoriales, tienen componentes. Muy bien, entonces aplicando la relación para obtener el cambio de posición entre dos valores de tiempo, pues esto nos lleva a que son las integrales de la rapidez con respecto, son las integrales de las componentes de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces eso lo podemos resolver en Lawyer Pro yendo a nuestras gráficas de velocidad o de las componentes de velocidad. Y bueno, ahí marcamos una región que va entre este valor y este otro. Y así obtenemos esas integrales. Bueno, aquí ya están obtenidas y para no tardarme mucho simplemente diremos que el procedimiento es muy simple. Damos un clic aquí cuando t vale 0.1, un clic izquierdo, arrastramos hasta t igual a 0.4 aproximadamente y cuando lo hayamos hecho simplemente presionamos aquí donde dice la integral. Aquí insisto, ya están obtenidas, entonces no lo voy a hacer para no modificar estos valores, pero así es como se calcula. Muy bien, al evaluar nosotros esto en forma numérica en base a la ecuación, pues simplemente nos queda que el desplazamiento entre t igual a 1.1 segundos y 0.4 segundos es la posición en 0.4 segundos menos la posición en 0.1 segundos. Y aquí lo obtenemos
dándonos 0.46 metros en I más 0.10 metros en J, lo cual podemos ver que coincide aproximadamente con estos valores obtenidos utilizando el programa. Y bueno, aquí mostramos esas gráficas. Por otro lado, para obtener la distancia recorrida por el objeto entre 0.1 segundos y 0.4, esto va a ser la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Para ello utilizamos entonces en el programa Lawyer Pro la gráfica de la rapidez, y aquí tenemos el valor de su integral entre 0.1 y 0.4, lo cual podemos ver que es 0.53. Bien, también se puede obtener este valor en forma analítica utilizando la expresión para la rapidez, que en este caso, bueno, ya habíamos visto que es bastante complicada, pero se puede obtener en forma algebraica o se puede plantear un ejercicio para realizarlo. Bien, también nos permite que encontremos cuál es la aceleración del objeto utilizando las gráficas. Entonces, para ello suelen utilizarse mejor las gráficas de la velocidad. Aquí tenemos entonces las gráficas de velocidad. Aquí están sus ecuaciones de aproximación. En este caso hemos dejado 3 puntos en cada extremo porque estos puntos nos dan valores que se desvían bastante de una recta con respecto a los que quedan al centro, y aunque unos se desvían hacia abajo y otros hacia arriba generalmente, y se cancelan, bueno, podemos simplemente quitarlos haciendo que no contribuyan al cálculo de los valores de los parámetros cuando se usa el programa Lawyer Pro, y así nos queda que la velocidad en Y es, por ejemplo, de menos 9.86 metros sobre segundo al cuadrado, y bueno, este sería el punto de intersección acá, que es de 2.81, lo cual vemos que estos valores, bueno, este coincide con el que hemos obtenido en forma analítica y este no. Aquí habíamos obtenido menos 9.9, entonces difiere en 4 centésimas. Y para X, aquí la diferencia todavía es un poco más apreciable, quedándonos que el movimiento en realidad no es un movimiento uniforme, tiene una pequeña aceleración de 0.17 metros sobre segundo al cuadrado, y el punto de intersección es 1.47 metros sobre segundo, correspondería a la velocidad inicial. Sin embargo, cuando obtenemos nosotros los valores de la aceleración, bueno, esta nos daría 0.17 y esta menos 9.86. Esos son los valores que hemos puesto aquí. 9.83, no sé por qué puse 9.86. A ver, acá nos da 9.86. Entonces aquí hay un pequeño error. 9.86. Bien, de la misma forma se puede obtener cuál es la velocidad en altura máxima, también analizando esta gráfica. Ahí buscamos cuál es la velocidad para para 0.28 segundos, y este sería el valor, que es muy aproximadamente igual a 0, y el otro pues sería este valor que está aquí. Y bueno, ahí analizados en forma más detallada nos da esto: velocidad en altura máxima 1.54 metros sobre segundo, y en X y en Y 0. Y por otro lado, cuando obtenemos nosotros las ecuaciones, obtenemos 1.52 metros sobre segundo en Y más 0. Estos valores pues son los que ya habíamos obtenido nosotros anteriormente, y son aproximados a estos. Muy bien. Otra pregunta es que nos preguntan cuánto vale la velocidad inicial o la velocidad cuando el objeto inicia su movimiento. Ya lo habíamos obtenido dándonos unos 52 metros sobre segundo en Y más 281 metros sobre segundo en J. Luego nos preguntan, bueno, ¿cuánto tarda en caer el objeto? ¿O cuál es el valor de la velocidad cuando el cuerpo alcanza una altura igual a la que tenía cuando partió? Entonces, cuando partió tenía una altura igual a 0.
Entonces usamos la ecuación en y para calcular el tiempo cuando y vale 0, dándonos 0.568, ahí redondeado a 3 decimales, porque nos piden encontrar cuál es el valor de la... No, cuál es el tiempo cuando la velocidad llega al suelo. Bueno, primero cuál es la velocidad cuando llega al suelo. Y obtenemos que es 1.52 metros sobre segundo menos 281. Es decir, la velocidad en X se mantiene constante, pero la velocidad en Y para ese valor para ese valor de tiempo cuando el objeto llega al suelo, nos da que tiene eh, un valor absoluto igual, pues, pero su dirección es opuesta. En lugar de ser positiva, en lugar de ser hacia arriba, es hacia abajo. Luego nos preguntan velocidad media del objeto. Bueno, para encontrar la velocidad media se puede obtener en términos del desplazamiento en su movimiento de subida y bajada entre delta t, entre el tiempo transcurrido cuando el objeto sube y baja. Y bueno, este vector desplazamiento lo descomponemos en su componente en X, en su componente en Y. Aquí también hay un pequeño error. Aquí vamos a ponerle que es delta Y. Es el desplazamiento en Y. Muy bien, entonces encontramos ese desplazamiento en X, encontrando X cuando t vale 0.568, que es el tiempo de subida y bajada, y 0. ¿Y cuánto vale Y? O delta Y, el cual se obtiene evaluando Y cuando t es igual a ese tiempo menos el tiempo inicial que es 0. Y al hacerlo obtenemos aquí un 2.81 metros sobre segundo por t menos un 4.95 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada, evaluados entre t igual a 0 y t igual a 5.68 segundos. Y bueno, este término primero no se altera, nos queda igual porque está multiplicado por t y dividido multiplicado por t cuando vale 0.568 y dividido entre ese mismo valor. Entonces nos queda, no se nos altera. En tanto que cuando evaluamos estos términos en t igual a este valor de 0.568, se nos anulan estos términos quedándonos 0. Por lo tanto, la velocidad media del objeto en el movimiento parabólico entre el momento en que parte y el momento en que vuelve a regresar al suelo, nos queda que su velocidad en X no varía, su velocidad media nos queda igual que su velocidad instantánea en X, pero en Y sí varía. Inicialmente su velocidad, va hacia arriba, su velocidad en Y va en dirección positiva, posteriormente en dirección negativa, y como resultado de todos esos valores de velocidad nos queda 0. Al sumar todos esos valores nos quedan 0. Entonces su velocidad media en Y es 0. Bien, aquí viene una pregunta muy importante que regularmente no atendemos a pesar de que nos hayamos obtenido un valor para la aceleración que es independientemente del tiempo. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de la aceleración cuando el cuerpo está subiendo? Bueno, nosotros habíamos obtenido que A tiene este valor. ¿Cuál es el valor cuando el proyectil alcanza la máxima altura? ¿Cuál es el valor de la aceleración? Pues es el mismo porque nos queda independiente del tiempo, no depende de nada, es constante. Y cuando el proyectil está descendiendo, pues otra vez su aceleración es la misma. Y bueno, nos piden elaborar gráficas de energía cinética, potencial, energía total de ese proyectil y que pongamos nuestras conclusiones. Bueno, ahí observando las gráficas podemos observar que mientras la energía potencial aumenta, la energía potencial disminuye, pero la suma de ambas, sobre todo en esta parte central, nos queda que es aproximadamente constante. Y bueno, nosotros a esto decimos que la energía total permanece constante o que esa energía total se conserva.
Eso nos lleva a que el campo gravitatorio, bueno, cuando se avanza más un poco en este curso, el campo gravitatorio es un campo conservativo, eh, y bueno, eso es una consecuencia de que la energía total del sistema se conserva. Aquí por sistema debemos entender a la Tierra y a la canica que es lanzada cerca de ella. La energía total de ese sistema entonces se conserva. En esos campos conservativos entonces hay transformaciones de energía, en este caso energía cinética y energía potencial, pero el valor total de la energía no cambia, permanece constante, y esto ocurre siempre y cuando no haya fricción con el aire, no se considere la fricción de el proyectil con el aire. Bien, finalmente nos pide encontrar la trayectoria del objeto y su ecuación. Entonces, para encontrar la trayectoria del balín, pues graficamos su posición en X, en el eje horizontal, su posición en Y en el vertical, y ahí podemos obtener estos puntos, los cuales al aproximarlos mediante una parábola, encontramos su ecuación, quedándonos que efectivamente la ecuación de la trayectoria es una parábola. Eso es lo que quería demostrar Galileo en su libro sobre cinemática, o en su libro que escribió sobre cinemática, y bueno, nosotros lo hemos obtenido aquí utilizando el análisis de video. Finalmente nos piden que grafiquemos los vectores cinemáticos principales, como son la posición, la velocidad y la aceleración. Aquí los tenemos, viendo cómo la velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria, como la aceleración apunta aproximadamente en dirección Y, manteniendo un valor aproximado, sobre todo en el centro del movimiento, o en el centro de la trayectoria, o en los lugares cercanos al punto de velocidad máxima. Y aquí tenemos los parámetros dinámicos, serían la cantidad de movimiento. Este vector cantidad de movimiento que está en morado podemos ver que es paralelo a la velocidad, en tanto que el valor de la fuerza, que es el amarillo, es paralelo a la aceleración, que está en verde. Y bueno, aquí mostramos algunas imágenes que corresponden a la energía cinética, a la energía potencial y a la energía total. Bueno, esto solamente se puede apreciar cuando nosotros mostramos dinámicamente la variación de estos parámetros en el programa Lawyer Pro, y podemos observar que esos vectores nos quedan también aquí en la imagen de video, o en la ventana donde se muestra el video. Bien, y ahí se pueden mostrar también otros valores que corresponden a la velocidad y en este caso a la aceleración. Aquí posiblemente este valor muestra la aceleración en un punto ya muy lejano del centro, y por eso muestra un valor también muy distinto al 9.8 o al 10, pero si hubiera sido mostrado en esta parte, se vería que ese valor difiere muy poco del 9.8 o 9.81 metros sobre segundo. Muy bien, entonces así hemos obtenido estas relaciones entre parámetros obtenidos usando el programa Lawyer Pro y los valores obtenidos utilizando los valores que obtenemos cuando derivamos o cuando hacemos operaciones matemáticas con el programa, utilizando los conocimientos que obtenemos en nuestro curso de mecánica y de matemáticas. Bien, muchas gracias.